¿Estamos ante el inicio de una nueva era o solo es un espejismo? 3 equipos, 7 partidos en Copa Centroamericana de CONCACAF, 4 victorias y una realidad que hace años no veíamos. Alianza, Firpo y FAS compitiendo de tú a tú contra los gigantes de la región. Pero cuidado, porque los números esconden una verdad incómoda. ¿Realmente despertó nuestro fútbol o solo estamos aprovechando que otros están dormidos? Hoy vamos a desmenuzar, a analizar las estadísticas, la eficiencia y el dilema, para entender si lo que estamos viviendo en la presente Copa Centroamericana con nuestros clubes salvadoreños es un cambio estructural o simplemente una buena racha. Bienvenidos, yo soy Eric y esto es Universo ES. Y comenzamos poniendo todo el contexto sobre la mesa, porque creo que este es el dato que más llama la atención. Después de esta segunda y tercera jornada para algunos clubes, los 3 equipos salvadoreños han disputado en conjunto 7 partidos. Han conseguido 4 victorias, 3 derrotas, no tenemos ningún empate de momento. Han marcado 13 goles y han recibido 8, para una diferencia de un gol positivo de +5. Entre los 3 han conseguido 12 puntos de los 21 que han disputado hasta el momento. Esto significa que los clubes salvadoreños están consiguiendo aproximadamente el 57% de los puntos que han disputado en esta edición. No es un dato que por sí solo demuestre que nuestro fútbol ya está mejor que el resto de Centroamérica, pero sí es un dato que muestra competitividad. Hay algo que todavía es más importante. Los 3 equipos han ganado al menos un partido. Alianza derrotó a Antigua y Herediano, Firpo consiguió una goleada ante o sobre Diriangén y FAS goleó a Verdes de Belice. Además, las derrotas tampoco han sido todas iguales. Firpo perdió 2-1 ante Plaza Amador, FAS perdió 1-0 contra Motagua y Alianza cayó 3-1 frente a Real Estelí. Es decir, dos derrotas por un gol de diferencia y una por 2 goles de diferencia. Esto no quiere decir que las derrotas sean buenas, evidentemente no, pero sí hay una diferencia entre perder un partido siendo claramente superado y perder un partido compitiendo, buscando, generando ocasiones y teniendo argumentos futbolísticos para pensar que el resultado pudo haber sido diferente. Y precisamente ahí es donde creo que empieza a aparecer la parte más interesante del análisis, porque los números nos dicen que los equipos salvadoreños están compitiendo, pero ahora tenemos que ver cómo lo están haciendo y vamos a analizar cada caso. Comenzamos por Alianza, que actualmente es el equipo salvadoreño mejor ubicado. Está en el grupo B con 6 puntos después de 3 partidos, solamente por detrás de Real Estelí. Ha marcado 4 goles, ha recibido 4, por lo que tiene diferencia de gol 0 y solamente le queda un partido por disputar. Es decir, Alianza puede llegar como máximo a 9 puntos, pero por ahora está en zona directa de clasificación. Es el único equipo que está en zona de clasificación. Hay algo que me parece muy interesante cuando revisamos sus 3 partidos. Alianza ha demostrado que no necesita dominar la posesión de la pelota para ganar. En el partido contra Antigua, Alianza tuvo aproximadamente el 45% de la posesión de la pelota frente al 55% de Antigua. Antigua remató más, tuvo más pelotas, generó más acciones en determinados momentos, pero Alianza fue mucho más efectivo y terminó ganando 2-1. Es decir, no fue un partido en el que Alianza dominara desde la posesión, sino un partido en el que supo competir y aprovechar mejor sus oportunidades. Tampoco es que Antigua le generó tantísimo, o sea, no es que Alianza se fue a defender. Tuvo ligeramente por debajo la estadística de dominio y de generación, pero fue mucho más efectivo. Después vino el encuentro contra Herediano y ahí se hizo mucho más evidente. Alianza tuvo solamente el 33% de la posesión de la pelota, mientras que Herediano tuvo el 67%. Pero cuando miramos los remates encontramos una diferencia mínima. 10 para Alianza contra 11 de Herediano, uno más nada más con un 67% de posesión Herediano. Las grandes ocasiones fueron 2 para cada equipo. 2 grandes ocasiones generó Alianza, 2 Herediano y Alianza ganó 1-0. ¿Qué significa? Que Alianza ha demostrado ser capaz de jugar sin la pelota, defender, esperar y aprovechar los espacios. Y esto en un torneo internacional es importante, porque no todos los partidos se puede ganar teniendo el 60 o el 70% de la posesión. Hay encuentros en los que necesitas saber sufrir, defender y jugar al contragolpe. Y Alianza ha demostrado que puede hacerlo. De hecho, después de esos 2 partidos, Alianza llegó con 6 puntos y con una sensación bastante positiva. Había ganado sus 2 encuentros y había derrotado incluso a Herediano, uno de los clubes más importantes de Costa Rica. Pero entonces llegó el partido contra Real Estelí y aquí aparece otra cara diferente de Alianza, porque esta vez ocurrió exactamente lo contrario. Alianza tuvo el 66% de la posesión de la pelota, Real Estelí solamente el 34%. Alianza remató 14 veces, Real Estelí 10. Las grandes ocasiones fueron 3 para cada equipo. En teoría, Alianza tuvo una buena cantidad de argumentos futbolísticos para competir el partido, al menos empatarlo, pero lo perdió por 3-1. Y acá aparece un dato
que para mí es fundamental. Real Estelí tuvo tres grandes ocasiones y convirtió 3 de 3, mientras que Alianza tuvo 3 grandes ocasiones y solo convirtió 1 de 3. Entonces Alianza jugó mal. Yo no creo que los números permitan decir eso. Alianza tuvo más posesión, remató y generó las mismas grandes ocasiones. El problema estuvo en la eficiencia y probablemente es el comportamiento defensivo en momentos puntuales del partido. Real Estelí tuvo una efectividad tremenda y castigó prácticamente cada error importante que encontró. Alianza, por su parte, tuvo oportunidades y no consiguió convertirlas. Aquí tenemos una contradicción bastante interesante. Cuando Alianza tuvo menos pelota contra Antigua y Herediano, ganó. Cuando tuvo mucho más la posesión contra Real Estelí, perdió. Esto no significa que la posesión sea mala, ni que Alianza deba dejar de querer la pelota o buscar. Lo que significa es que el equipo parece sentirse un poco más cómodo cuando juega desde una estructura más reactiva y todavía tiene que demostrar que también puede controlar partidos cuando es él el que tiene que asumir el protagonismo. Ese es el detalle que tiene que mejorar Alianza. Por eso, a pesar de la derrota contra Real Estelí, yo no sacaría una conclusión negativa de toda la participación de Alianza. De hecho, es una de las mejores, metido en zona de clasificación. Y si Alianza nos deja una lectura muy interesante desde el punto de vista de la eficacia, el caso de Luis Ángel Firpo me parece todavía más llamativo, porque estamos hablando de un equipo que comenzó perdiendo su primer partido ante Plaza Amador, pero que dejó buenas sensaciones futbolísticas a pesar del resultado, y que en su segundo encuentro fue capaz de transformar esa competitividad en una goleada de 4-0 sobre Diriangén, el equipo nicaragüense, un equipo importante también de la región. Firpo perdió 2-1 en Panamá ante Plaza Amador y obviamente el resultado no fue positivo, pero cuando revisamos las estadísticas encontramos que no fue un equipo superado completamente por el rival. Plaza Amador tuvo aproximadamente el 57% de la posesión, mientras que Firpo el 43%, algo normal teniendo en cuenta que estamos jugando o que estaba jugando de visita Firpo. Pero en remates totales la diferencia fue bastante pequeña, 20 para Plaza Amador, 18 para Firpo, apenas 2 remates de diferencia. En remates a puerta fueron 9 contra 6, en grandes ocasiones 4 contra 2. Es decir, Plaza Amador ganó y fue efectivo, pero Firpo tuvo participación en el partido. No fue un equipo que pasó los 90 minutos encerrado y siendo dominado. Fue un equipo que buscó protagonismo, que fue a buscar y que tuvo 18 remates como visitantes y habla muy bien, por supuesto, de la intención del equipo. Y después vino Diriangén. Ahí vimos una versión mucho más contundente de Firpo. El equipo tuvo 52% de la posesión de la pelota, remató 17 veces frente a 6 de Diriangén, tuvo 6 remates a puerta contra 2 y generó 6 grandes ocasiones, o sea, todas las llegadas fueron realmente peligro y ganó 4-0. Por eso creo que lo interesante no es únicamente la goleada, lo interesante es la evolución entre un partido y otro. Firpo perdió su primer encuentro, pero no fue ampliamente superado. Después regresó a casa, corrigió cosas y consiguió dominar mucho más la situación de peligro. Además consiguió mantener la portería en 0. De hecho, después de estos 2 partidos, Firpo tiene 5 goles marcados y solamente 2 recibió. Y 2 de esos fueron en un mismo partido ante Plaza Amador. Porque ante Diriangén pues se tuvo la portería en 0. Y aquí hay un dato histórico. Esta victoria de 4-0 fue la primera victoria de Luis Ángel Firpo en la historia de la Copa Centroamericana. Entonces tenemos un equipo que comenzó perdiendo, pero que después fue capaz de reaccionar y conseguir una goleada. Tiene 3 puntos, diferencia de gol de +3 y todavía le queda 2 partidos, por lo tanto puede llegar hasta sumar 9 puntos. Actualmente está tercero a 3 puntos del segundo lugar, pero tiene 2 encuentros por disputar. Esto significa que Firpo todavía tiene muchísimo margen para modificar y buscar su clasificación en el grupo A. Firpo perdió en Panamá, pero compitió después y regresó y goleó. Ahora falta comprobar si puede mantener ese nivel en los 2 partidos que le quedan. Llegamos a FAS, que actualmente está en tercer lugar del grupo D con 3 puntos y una diferencia de gol de +2. Pero aquí tenemos que mirar algo que puede ser muy importante. FAS solamente ha disputado 2 partidos. Motagua tiene ya 6 puntos después de 3 partidos y Municipal tiene 4 después de 2, mientras que FAS tiene 3. Es decir, FAS está solamente a 1 punto de Municipal con la misma cantidad de partidos y todavía tiene 2 partidos por disputarse. Por eso, aunque actualmente es tercero, la situación está completamente abierta. El primer partido FAS fue contra Motagua y perdió por 1-0. Pero nuevamente, cuando revisamos los números, no encontramos un equipo que haya sido claramente dominado. FAS tuvo mayor posesión de la pelota en ese partido. Realizó 9 remates contra 12 de Motagua, una diferencia también corta. Generó 3 grandes ocasiones frente a 1 de Motagua. Además, FAS realizó 354 pases con una efectividad superando el 82%, mientras que Motagua realizó 303 menos pases con una efectividad del 78%, o sea menos. Y generó más ocasiones a peligro FAS con menos llegadas al arco. Entonces, ¿qué faltó? Faltó eficacia.
porque FAS tuvo la pelota, circuló bien, generó oportunidades, pero no consiguió convertirlas y Motagua tuvo menos posesión, generó menos grandes ocasiones, pero encontró el gol que necesitaba y se quedó con los 3 puntos. Y esto vuelve a aparecer en los 3 equipos salvadoreños. La competitividad está, pero todavía hay una diferencia importante entre competir y saber cerrar los partidos y tener eficacia de cara a puerta. Después llega Verdes de Belice, un equipo que se sabía que iba a ganar FAS, pero que también la gente estaba en duda porque Verdes de Belice venía de perder por la mínima ante Municipal de Guatemala. Y bueno, en este partido FAS sí consiguió traducir su dominio en los goles, ganó 4-0. Tuvo el 55%, 4-1, perdón. Tuvo el 55% de la posesión, realizó 13 remates contra 6 de Verdes, generó 6 grandes ocasiones frente a solamente 2 del rival, es decir, sí hubo una diferencia mucho más marcada. FAS no solamente tuvo la pelota, sino que consiguió llevar esa posición hacia situaciones de peligro. Y recordemos que incluso Verdes lo pudo empatar y se le podría complicar a FAS, pero finalmente reencaminó y terminó goleando. Eso también se llama crecimiento. Porque contra Motagua FAS generó y no convirtió. Contra Verdes generó y sí convirtió. Ahora tiene 3 puntos, está a 1 punto de Municipal y todavía tiene 2 partidos por delante. Por tanto, FAS también está completamente vivo y con serias opciones de poder clasificar. Y dejemos de analizar los equipos por separado y juntemos todo el tema en una fotografía mucho más interesante del fútbol salvadoreño en esta Copa Centroamericana. Alianza, Firpo y FAS han disputado 7 partidos en conjunto, han ganado 4 y han perdido 3 partidos. No han empatado ninguno, han marcado 13 goles y han recibido 8 para una diferencia de más 5 y han conseguido 12 puntos de 21 posibles. Los 3 han ganado al menos un partido. Los 3 han demostrado capacidad para competir a pesar de perder. Los 3 tienen todavía posibilidades de clasificar y llegan vivos a la tercera y cuarta y última jornada. Y hay algo más, que ninguno de los 3 ha sufrido una derrota por una diferencia tan marcada, de 3 o 4 goles o más. Firpo perdió 2-1 contra Plaza Amador, FAS perdió 1-0 contra Motagua y Alianza perdió 3-1 contra Real Estelí. Sí, le marcó 3 goles a Estelí, pero con el gol que marcó Alianza la diferencia queda en solo 2. Eso no significa que estamos al nivel de los mejores clubes de Centroamérica, sería exagerado afirmarlo, pero sí significa que al menos durante esta fase de grupos o estos partidos estamos viendo equipos salvadoreños capaces de competir mejor que en las últimas 3 jornadas pasadas. Alianza le ganó a Antigua y Herediano, que no es poca cosa. Firpo goleó a Diriangén, que tampoco es poca cosa, y FAS goleó a Verdes. Y cuando han perdido en varios de esos partidos también han tenido argumentos para poder competir o pensar que pudieron haber empatado o sacar un mejor resultado. Y aquí quiero entrar en la parte más delicada del análisis. ¿Estamos viendo un cambio realmente? Porque alguien podría decir, bueno, pero esto es solamente una Copa Centroamericana, no significa que el fútbol salvadoreño haya cambiado. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Una competición no puede borrar de un día para otro todos los problemas estructurales que ha tenido el fútbol salvadoreño durante años, pero también sería injusto mirar estos resultados y decir que no significa absolutamente nada, porque paralelamente a estos resultados deportivos también estamos viviendo cambios dentro de la estructura del fútbol salvadoreño. A inicios de año cambió la directiva, la dirigencia, con la llegada de Yamil Bukele a la presidencia de la federación, y llegó justamente pensando hacer cambios, en modificar e incluso cambiar la ideología dentro de la misma federación. Se han planteado modificaciones en la estructura de las competiciones de la liga, se ha trabajado en una nueva liga de ascenso, se han anunciado diferentes medidas relacionadas con la organización, profesionalización e intervención en el fútbol. También se ha producido cambios dentro de la primera división. Se está intentando ordenar diferentes aspectos que durante mucho tiempo han sido problemas del fútbol salvadoreño. Los cambios estructurales necesitan tiempo para reproducir resultados deportivos. Necesitamos mejores procesos de formación, mejores condiciones para los jugadores, mejores competencias, mejores estructuras de los clubes, mejores instalaciones, mejores recursos y sobre todo continuidad. Por eso quizás sea demasiado pronto para decir que los cambios están produciendo directamente estos resultados. Pero también es cierto que estamos viendo un proceso de transformación y al mismo tiempo estamos viendo pequeñas señales deportivas que nos permiten ser moderadamente optimistas. Y esa es la diferencia importante. No estamos diciendo que ya funcionó, estamos diciendo que se puede estar comenzando algo, o algo viene en camino, o estamos empezando a hacer algo. Despertó el fútbol salvadoreño y entonces volvemos a la pregunta con la que comenzamos, ¿no? ¿Despertó el fútbol salvadoreño? Yo todavía no diría que sí, porque para mí decir que despertó necesitamos mucho más. Necesitamos ver continuidad, necesitamos ver qué pasa en la cuarta y tercera jornada para algunos clubes, qué pasa en el cierre, qué ocurre después de los cuartos de final, qué pasa en los próximos años, qué pasa dentro de 3 o 4 años, porque una buena Copa Centroamericana no borra las 3 ediciones pasadas.
Es lo que nos ha pasado básicamente. Pero tampoco podemos ignorar lo que estamos viviendo. Y aquí está, para mí la frase que resume todo sería: todavía no sabemos si despertamos, pero por primera vez en mucho tiempo hay señales de que estamos dejando de estar dormidos completamente. Y creo que esa es una posición mucho más justa, porque no estamos diciendo que ya somos mejores que Costa Rica, no estamos diciendo que ya superamos a Honduras, no estamos diciendo que ahora somos una potencia por encima de Guatemala, Panamá o Nicaragua, no. Estamos diciendo que nuestros clubes están compitiendo mejor. Están ganando, están generando ocasiones, están consiguiendo resultados, y eso no es mentir. Están llegando a estas jornadas finales con posibilidades de clasificar, o vivos al menos. Y eso es algo que debemos reconocer, pero también debemos entender que esto es apenas el comienzo de algo que, si realmente queremos que sea un cambio, tiene que mantenerse. Y aquí está quizás la parte más importante de todo. Si Alianza clasifica, será una buena noticia. O si FAS clasifica, será una buena noticia. Si Firpo clasifica, indudablemente será maravilloso. Si los tres clasifican, bueno, qué mejor, ¿no? Pero ninguno de esos resultados, que puedan pasar o no, pueden hacernos pensar que el trabajo ya está terminado. Porque el verdadero cambio no es clasificar una vez. El verdadero cambio es conseguir que clasificar deje de ser una excepción, una sorpresa. Que ganar un partido en Centroamérica no sea, recalcamos, una sorpresa o algo extraño. Que competir contra equipos costarricenses, hondureños, etcétera, panameños, no sea algo extraordinario. Que nuestros clubes puedan ir y jugar fuera de El Salvador y no lleguen pensando únicamente en sobrevivir, en esconderse o no salir goleados. Y eso requiere mucho más que una buena plantilla. Requiere estructura, formación, inversión, organización y continuidad. Algo que esta directiva trata o llegó a tratar de dar. Y sobre todo requiere que cuando lleguen los primeros buenos resultados no pensemos que ya llegamos a la meta, porque todavía falta muchísimo por delante. Entonces, ¿qué tenemos realmente después de estas 3 jornadas o 2 que han disputado algunos de nuestros clubes? Tenemos 3 equipos salvadoreños vivos, recalco, o con chances aún de clasificar, no eliminados completamente como en el pasado. Tenemos Alianza en zona de clasificación con 6 puntos. Tenemos a FAS a un solo punto de entrar a zona de clasificación. Firpo con 3 puntos. Diferencia de más 3 y 2 partidos pendientes. Aún vivo y con chances también. Tenemos 13 goles marcados, 8 recibidos entre los 3. Tenemos 4 victorias y tenemos partidos en los que los clubes salvadoreños han demostrado que pueden competir futbolísticamente. No sabemos todavía si vamos a clasificar 1, 2 o ninguno. No sabemos hasta dónde llegarán si llegamos a clasificar, ¿no?, a la siguiente ronda. Tampoco sabemos si estos resultados son el inicio de un cambio más profundo, pero sí sabemos que hay señales. Y ahora lo importante será ver qué hacemos con esas señales. Porque un buen resultado puede ser una casualidad, una buena temporada de una generación, etc. Pero cuando empiezas a construir estructuras para que esos buenos resultados se repitan, entonces ya podemos comenzar a hablar de un proceso. Y eso es lo que yo espero para el fútbol salvadoreño. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. Les pregunto, ¿creen que realmente estamos viviendo un pequeño despertar del fútbol salvadoreño y hay que darle continuidad y que se vuelvan a repetir estos resultados? ¿O consideran que todavía es demasiado pronto para hablar de un cambio y simplemente estamos ante una buena participación internacional de Alianza, Firpo y FAS? Un poquito de suerte, diría la gente. Los leo en los comentarios.